La ingesta del calostro está relacionado con la sobrevivencia de los becerros recién nacidos, ya que impacta en tres áreas: fuente de energía inmediatamente asimilable, indispensable para sobrevivir las primeras horas de vida, protección inmunológica durante las primeras semanas de vida y finalmente contribuyen en la productividad del becerro a largo plazo. Al nacer, el becerro se ve forzado a iniciar su respiración y metabolismo, asimismo la defensa contra agentes infecciosos. Por lo tal, el consumo de calostro de alta calidad es un factor importante para el éxito de la sobrevivencia del becerro y que crezca vigoroso y sano. En resumen, el calostro es esencial por tres factores que son productividad y buen desarrollo a largo plazo, reforzamiento del sistema inmune del ternero, fuente de energía asimilable. En becerros, la mortalidad en las primeras horas de vida puede alcanzar hasta un 8% en hatos ganaderos. Los principales causantes pueden ser porque el ternero no es capaz de mantener el pH sanguíneo o la temperatura corporal adecuada. Todo esto se complica si presentó parto distóxico. El calostro de buena calidad contiene grasa láctea que el ternero utiliza como fuente de energía. Está demostrado que el becerro aumenta alrededor de un 15% una hora después de que fue suministrado el calostro. Un dato interesante es que se ha demostrado que ayudar al becerro recién nacido a mantener una posición de postración en la que estén sentados, apoyados en el esternón y no en los costados, así como ayudarlos a pararse y apoyarse con las patas traseras durante 90 segundos después del nacimiento, ayuda en la función pulmonar y la corrección de la acidosis metabólica presente en el ternero recién nacido. Se ha comprobado que los terneros alimentados con calostro, comparados con terneros alimentados con reemplazadores, los primeros logran un estado metabólico mejor balanceado. El consumo de calostro en terneros inmediatamente al nacimiento fomenta el desarrollo de receptores hormonales del intestino, como la insulina y sustancias similares a la insulina, que son indispensables para promover el metabolismo normal. Es recomendable que los becerros recién nacidos consuman por lo menos 2 litros de calostro durante las primeras horas de vida. Los sustitutos del calostro no son recomendables porque no contienen los sustratos de energía para abastecer los requerimientos metabólicos del ternero recién nacido.